uno de los retos a los que se enfrentan las plantas de incubación hoy en día es la enorme cantidad de datos que se producen en una planta de incubación. Nosotros queremos datos para tomar decisiones, pero cuando tenemos demasiados datos a veces nos bloqueamos, ¿no? Cuando hay mucha información no sabemos qué hacer con tanta información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Llano y estamos aquí en el LPN Congress, que reúne a la agricultura de América Latina, y aquí estamos en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Y desde aquí vamos a hablar de una de las tecnologías más importantes que se han presentado últimamente, que son las tecnologías de Eagle Tracks, que es una plataforma de Peter Syme para el análisis y uso de datos de la planta de incubación, pensada para convertir el monitoreo en decisiones operativas. Y es por esto que tenemos aquí a unos invitados de lujo con nosotros el día de hoy, acompañándonos Rafael Alonso y Rafael Lozano. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista aquí en AgriPlay. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Rafael, primero a ti. Si conecto Eagle Tracks hoy, por ejemplo, o sea, que lo conecte hoy, ¿qué decisión de proceso cambia mañana y a cuánto suele aportar en tasa de eclosión, calidad del pollito? Sí, bueno, primero explicar un poco cuál es uno de los retos a los que se enfrentan las plantas de incubación hoy en día, es la enorme cantidad de datos que se producen en una planta de incubación. Entonces tenemos que tener en cuenta que en una planta de incubación podemos tener 10, 20, 30, 50, 100 máquinas. Cada máquina está registrando temperatura, humedad, CO2, tenemos sistemas de climatización, también registrando presiones, temperaturas. Cada 21 días tenemos un nuevo ciclo de incubación. Entonces, si multiplicamos todos esos parámetros, la cantidad de datos con la que nos estamos manejando en una planta de incubación es enorme. Eso es un gran reto para las plantas de incubación, porque no se trata solo de registrar todos esos parámetros, sino de hacer algo con esa información. Y ahí es un poco donde en Peter Syme decidimos transformar ese reto en una oportunidad, y es por ello que desarrollamos una plataforma tecnológica que es el Eagle Tracks. Entonces, básicamente, lo que queremos con Eagle Tracks es no solo recopilar esos datos, sino también poder gestionarlos, tratarlos para permitir tomar decisiones. Al final, creo que es algo un poco inherente a la naturaleza humana casi. Nosotros queremos datos para tomar decisiones, pero cuando tenemos demasiados datos a veces nos bloqueamos, ¿no? Cuando hay mucha información no sabemos qué hacer con tanta información. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Eagle Tracks y Eagle Eye? Eagle Eye. Es un poco la evolución natural, yo diría. El Eagle Eye es una plataforma, es un software más rígido que no permite personalización, digamos. Con el Eagle Tracks es una plataforma que está en la nube, es una plataforma muy flexible donde los clientes lo que hacen es ver qué funcionalidades del software le aportan más valor añadido, y esas son las que ellos utilizan para su planta de incubación. Lo que no les aporte tanto valor no lo tienen que considerar. Entonces es una plataforma muy flexible que está en la nube y que permite también el acceso desde cualquier lugar, no solo desde la planta, sino desde cualquier lugar, y a nosotros nos permite también acceder para dar un soporte remoto a las plantas de incubación. Perfecto, Rafa, tú nos decías hace rato sobre una etapa única contra una etapa múltiple. ¿En cuáles de estos dos escenarios, etapa única o etapa múltiple, puede ser la mejor elección para llevarse a cabo? Bueno, esto está definitivamente, la etapa única va a obtener una mejor productividad a nivel de conversión alimenticia, pero en los casos en donde no podemos acceder a esta mejora en productividad es definitivamente en los niveles de producción. Cuando una planta de incubación es muy pequeña o el incremento, la expansión es muy pequeña, no vale la pena tener carga única, porque necesitamos son máquinas que tienen un volumen considerable, porque es un cargue único, y no valdría la pena en este caso. ¿Okay? Rafa, ¿tú nos podrías compartir una experiencia práctica de lo que Eagle Tracks hace con el cruce de datos? Y además veo que traes aquí una muestra. Bueno, es simplemente un ejemplo para hablar un poco de ello.
Precisamente este sensor es un dispositivo que va unido al software Eagle Tracks y lo que va a hacer es registrar datos de los huevos desde el momento que la reproductora pone el huevo. Entonces, en el primer momento donde hacemos la recolección de ese huevo, lo que hacemos es colocar este dispositivo en la bandeja de los huevos y a partir de ahí simplemente tenemos que activarlo y nos va a ir tomando datos de temperatura, de humedad y de vibraciones que está sufriendo el huevo. O sea que cualquier problema que haya con alguna microtoxina o con algún problema se ve desde, o sea, digamos que es un monitor que lo puede rastrear. Correcto, es un monitor que lo que hacemos es cuando el huevo está en la granja de reproductoras va midiendo esos parámetros, cuando luego esa bandeja va en el camión de transporte sigue midiendo esos parámetros, ¿sí? Cuando llega a la planta de incubación en el cuarto frío, en la fumigación sigue midiendo esos parámetros y en el momento que llevamos el huevo a incubar conectamos el sensor al software, descarga toda esa información y nos grafica todos los parámetros y nos indica, por ejemplo, qué vibraciones ha sufrido el huevo. Ese fue uno de los ejemplos de un cliente nuestro que lo que vio es que concretamente una de las granjas, que es la que tienen más cerca, pero es la que de manera habitual sufría choques el huevo porque la carretera en esa granja era mucho peor. Entonces eso lo que nos permite es adaptar el proceso de incubación porque conocemos lo que le ha pasado al huevo antes de comenzar la incubación. Entonces es todo este tema de los datos lo que nos permite tomar decisiones. ¿Cuántos, o sea, por ejemplo, es uno por huevo? No. O sea, no. Es uno por cada cuántos huevos. Normalmente lo que hacemos depende de cuántas granjas de reproductoras tenga el cliente, de cuántos días almacene en el cuarto frío. En función de eso, el cliente va a necesitar varios huevos, porque va a tener uno en las granjas de reproductoras o más, porque tendrá varias granjas de reproductoras, en los camiones que están moviéndose, va a tener en la planta de incubación. Entonces, digamos que la unidad mínima son 10 huevos, es lo que consideramos mínimos, 10 sensores, pero en función del tamaño de la operación del cliente pueden ser muchos más también. Y me imagino que operan por batería, ¿cierto? Esto tiene una carga, es como cargar un teléfono, se cargan, pero tiene una duración de un par de meses aproximadamente. Meses. Es el tiempo suficiente para que siga todo el Y no hay manera de que se pierda. Bueno, hay manera de que se pierda, sí, lógicamente no sé, si se sale de la bandeja, por ejemplo, y lo perdemos, ahí sí se pierde, porque no es un GPS. No digamos que es como un AirTag. No es un AirTag, lo que registra es temperatura, humedad y los movimientos que que sufre el huevo. Está muy interesante. Sí. Rafa, ¿también nos podrías explicar cómo está estructurado el soporte de Peter Syme en América Latina, ¿no? Con la instalación, procesos y demás? Nosotros lo que tenemos es nuestra sede central que está en Bélgica y desde ahí digamos que se establecen un poco las líneas generales por las que tiene que operar cada uno de los hubs o servicios o centros regionales que tenemos en otras partes del mundo. Entonces, concretamente en América Latina tenemos nuestra oficina en Brasil y desde ahí tenemos un equipo de 9 personas que llevan tanto la parte de servicio como la parte técnica, hay una parte comercial, tenemos almacén de repuestos y lo que queremos es, o lo que los clientes hemos visto que necesitan, es un soporte local, que les hablen en su idioma y en la misma franja horaria. Claro. Entonces tenemos esa unión con Bélgica, pero siempre con presencia local. Y eso es lo que hacemos a través de esa oficina que tenemos en Brasil y de un almacén de repuestos que además de Brasil tenemos aquí muy cerquita en Miami para dar soporte de repuestos a nuestros clientes de América Latina. Ahora sí, Rafa, ¿qué se debe de tomar en cuenta para hacer el cambio, la transición entre las etapas que estábamos mencionando anteriormente? Ok, la operativa cambia, porque en sistemas de carga múltiple, pues cada 3 o 4 días se está continuamente cargando una máquina. Entonces, con carga única, solo se hace un carga adicional y se espera hasta el final hasta el momento de la transferencia. Entonces, la programación de la mano de obra cambia, hay ciertas eficiencias en esa parte. Por otro lado, también el volumen de nacimientos también cambia.
y eso hay que tenerlo también en consideración si vamos a transicionar de ciertos números de nacimientos por semana a reunir más un volumen de pollitos considerables para nacer menos días por semana. Esto generalmente a nivel de logística y todo eso implica unos cambios, pero ciertamente la mayor productividad de nacimientos, en las mejoras en conversión alimenticia, ya trasladando todos esos beneficios a la parte de engorde, terminan valiendo más la pena. ¿Y cuál sería las dos decisiones operativas más importantes que diferencian los resultados entre el cambio de etapas? ¿Cuál consideras tú que son las decisiones operativas? Bueno, ciertamente en carga múltiple, a nivel de conocimiento e incubación no hay mucho margen de mejora, porque en carga múltiple se trabajan con puntos promedios en la incubación, entonces no podemos dar las condiciones óptimas al embrión. Cuando cambiamos a carga única, eso también implica que el jefe de la planta de incubación esté más inmerso en la fisiología de la incubación, porque podemos dar puntos específicos, dinámicos, para dar las mejores condiciones del embrión. Afortunadamente tenemos tecnologías que ya permiten que la máquina sea gobernada por la temperatura del embrión, entonces libera un poquito esa carga al jefe de la planta. Sin embargo, al ser estas máquinas un poco más grandes, también necesitan un conocimiento avanzado de cómo ubicar correctamente los lotes, basados en su producción de calor, en su tasa metabólica, para tener unas condiciones uniformes en la máquina, lograr tener mejores campanas de nacimiento. Pues muy interesante toda esta tecnología, de verdad. ¿Algo que quieran aportar antes de irnos? Sí, bueno, tal vez un poco como resumen de todo esto es que ya hay tecnologías que nos permiten no tenerle miedo al volumen tan inmenso de datos que se producen en una planta de incubación. Hay expertos de incubación que pueden ayudar a tomar decisiones con todos esos datos, y hay herramientas también de inteligencia artificial que se pueden utilizar, con las que no solo vamos a recopilar toda esa información, sino que van a analizar y nos van a dar recomendaciones de qué puede estar fallando o por qué un determinado parámetro se está desviando del estándar. Y todo esto con plataformas como el Eagle Tracks o similares es lo que podemos hacer en una planta de incubación para ayudar a todos los clientes. ¿Tú otra cosa que quieras agregar? Yo quería adicionar que la gran potencia de los servicios en la nube es que abren la puerta a servicios de asistencia remota, ¿sí? Eso generalmente, cuando tenemos problemas en una planta de incubación, necesitamos la visita de expertos, toda esa logística conlleva un tiempo. Sí. Pero mientras con servicios en la nube, con una llamada, servicio de internet, rápidamente podemos ver gran cantidad de datos y dar soluciones a problemas Desde específicos. tu móvil, me imagino que también lo puedes conectar, Sí, claro, ¿no? Sí. por supuesto. Maravilloso. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias por haber estado con nosotros aquí en AgriPlay, y bueno, esperemos vernos muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.